Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl, en un día en que continuará la segunda jornada de formalización contra el ya ex director general de la Policía de Carabineros. Estamos hablando del general Ricardo Yáñez y todas las implicancias que esto tiene. Vamos a estar ya profundizando en aquel punto y solo señalarles que en el segundo bloque vamos a estar hablando en extenso a propósito de la presentación del proyecto de reforma de las ISAPRES que ya fue enviado al Congreso. Pero nos vamos a detener en varios puntos. Y por otro lado, el fallido intento de acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric. Es una medida que tomó la bancada de Renovación Nacional sin siquiera consultar con su directiva. No duró menos de 20 horas o menos de, algunos hablan de 15 horas, y tuvieron que bajar la acusación porque no tuvieron agua en la piscina, como se dice en buen chileno, generando una oleada de críticas. Vamos a conversar de este y otros temas con nuestro siguiente entrevistado, el senador del Partido Socialista por la región de Arica y Parinacota. Además, preside la Comisión de Relaciones Exteriores, integra la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y la de Hacienda. Además, exministro del Interior, entre otros cargos que tuvo. José Miguel Insulza. Senador, ¿cómo le va? Un gusto de tenerlo nuevamente con nosotros. Buenos días, Mirna. ¿Cómo está usted? Qué gusto de saludarla. Igualmente. Senador, lo primero que quiero preguntarle, ¿cómo vio esta suerte de papelón? Porque no hay otra manera en realidad de calificarlo, y ha sido bastante transversal la crítica. Esta decisión que tomó muy, digamos, sorpresivamente, incluso sus socios dicen que se enteraron por la prensa de la bancada de Renovación Nacional para acusar constitucionalmente al presidente Gabriel Boric. Bueno, yo quiero poner el lado positivo, ¿no? Lo más positivo es que, informado por un periodista de esta acusación, el presidente de Renovación Nacional, el senador Galilea, Rodrigo Galilea, inmediatamente dijo que él no estaba de acuerdo y lo desautorizó de manera absolutamente tajante, no echando encima sus charreteras de presidente de partido, sino que simplemente diciendo, mire, yo no estoy de acuerdo con esta acusación constitucional. Y creo que eso fue muy positivo porque en realidad reveló ciertamente un grado de madurez importante en la dirección de un partido y al mismo tiempo desinfló totalmente el asunto, ¿no? Incluso ahí algunos diputados, otros diputados dijeron que tampoco habían sido consultados, ¿no? Exactamente, pero lo que quiero preguntarle es lo siguiente. ¿A usted le sorprendió en su minuto? ¿Por qué se lo pregunto? Porque me gustaría saber si usted comparte esto que se ha señalado también, que Renovación Nacional ha tenido una conducta bastante, digamos, proclive a alcanzar acuerdos, a lograr entendimientos, más que incluso sus socios, o al menos más que la UDI. En ese aspecto, por eso le pregunto, ¿le sorprendió esta arremetida? No, mire, francamente, lo que pasa es que yo me enteré de la noticia y al mismo tiempo del hecho que había gente que no estaba de acuerdo, digamos, así que no, en ese sentido me llamó la atención que no se hubieran puesto de acuerdo bien primero en qué es lo que iban a hacer. Pero creo que Renovación Nacional no está en una posición de postura de oposición, relativamente, no era relativamente dura, pero bastante clara, ¿no? Renovación Nacional, por ejemplo, fue el partido que promovió la ruptura del acuerdo del Senado, por el cual hoy día un militante de Renovación Nacional tiene la presidencia del Senado. Y eso son cosas que no se hacen, que no son, no diremos que hubo una conciliación. Eso partió precisamente de una decisión del propio Rodrigo Galilea de proponer el nombre de José García como presidente del Senado y destruyó un acuerdo que a mi juicio era absolutamente fundamental. Entonces, yo no diría que es Renovación Nacional es, por así decirlo, la oposición blanda, ni mucho menos, por el contrario. En muchos de los acuerdos que se adoptan ellos no han estado, pero en este caso creo que primó la cordura y se llamaba la calma, ¿no?
Claro, de todas maneras es importante destacar aquello, pero quiero preguntarle porque eso no implica que no avance, ¿no es cierto?, la acusación constitucional contra Carolina Toa. El único punto que podría enredar, que es lo que se ha comentado en estas horas, es que en el libelo presentado por el Partido Republicano hay una crítica explícita en el tema de seguridad, que es la base de la acusación, al gobierno del presidente Sebastián Piñera, incluso lo personifican en la figura de Rodrigo Delgado. ¿Cómo ve el avance de esa iniciativa? Mire, yo creo que realmente eso es también es un despropósito, ¿no? La verdad es que si hay alguien que ha trabajado con todo lo que ha tenido, con toda su capacidad para llevar adelante una política de seguridad pública en un momento difícil del país, es la ministra Toá. La verdad que considero que el hecho de hablar de acusaciones constitucionales en este caso, desgraciadamente empieza a oler un poco a lo que pasó en los tiempos de la Unidad Popular cuando se votaba a los ministros todas las semanas, ¿no? Yo creo que eso sería muy lamentable que ocurriera. Ahora, yo no niego que eso pueda pasar en la Cámara, porque la Cámara es una votación política. En la Cámara es una votación política. En el Senado yo creo que la acusación contra Carolina Toá fracasaría de todas maneras, ¿no? Pero sería una Allá. lástima que llegáramos, sería una lástima que llegáramos hasta allá, ¿no? Y espero que los diputados de los partidos, por así decirlo, intermedios, esos que se mueven en el centro del espectro político, se den cuenta de que esta es una acusación completamente injusta y absurda, y la rechacen de inmediato, ¿no? Ahora, si llegara al Senado, entre paréntesis, yo no voy a usar la manida frase de que, si, que no puedo hablar porque voy a ser juez, ¿no? Porque yo creo que realmente a nosotros lo que nos corresponde es votar eso, y yo espero que no tengamos que no llegue hasta ahí, sinceramente. Y quiero, a propósito de ese punto, senador Insulza, preguntarle por lo siguiente. Ayer entrevistábamos al ex fiscal de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente, estamos hablando del abogado José Antonio Villalobos, que decía que para él, eh, más que Toá, más que Monsalve, que según su planteamiento, digamos, ahí no está el problema, decía él, está en la prevención y en tal sentido, el problema está en el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y que, de acuerdo a sus planteamientos, es él el que debería salir. ¿Cómo ve usted La ese verdad es que, argumento? mire, la verdad es que yo creo que la prevención se hace con las leyes y los recursos que se tienen. Y cuando se dice prevención, se puede incluir a todo carabinero. Carabineros es una policía preventiva, pero todos sabemos que Carabineros también tiene otra cantidad o sea, pero no depende eso del subsecretario de prevención del delito, ¿no? Las atribuciones del subsecretario de prevención del delito son bastante más limitadas. Él no es el jefe de la política de seguridad pública. Probablemente el abogado le tiene, le tiene alguna bronca especial al subsecretario, porque no creo que a él se le pueda culpar de la grave ola de criminalidad que ha vivido el país, ¿no? ¿Y a quién podemos entonces responsabilizar, según Bueno, usted, mire, esto está ministro? ocurriendo en todas partes, y yo creo que Ujú. podemos acusarnos todos, porque esto ya viene de los gobiernos anteriores. El aumento de la criminalidad en Chile tiene que ver pues, por cierto, tiene que ver con fenómenos de carácter social complicados, ¿no? La deserción escolar, problemas del sistema educativo, los problemas de la rehabilitación juvenil. No se conoce jóvenes que hayan estado presos y que hayan salido rehabilitados, ¿no? La cárcel es más la cárcel, sea juvenil sea adulta, es más una escuela para la criminalidad que un antídoto a la criminalidad. Creo que también tiene que ver ciertamente con una migración desatada que hemos tenido, que ha traído al país nuevas formas de criminalidad. O sea, es un proceso. No se puede culpar a nadie en especial y decir que este tiene la culpa. Si no hubiera estado este en el gobierno, estaríamos mucho mejor. Eso no es así. Eso ha sido negativo desde siempre. No tenemos suficiente policía, nos dejamos estar durante mucho tiempo, nos quedamos en el 2,2% de criminalidad que había cuando yo era ministro del Interior, de homicidio, ¿no? 2,2 por cada 100.000 habitantes era prácticamente la más baja de América.
nos quedamos, ¿no? Y nos dejamos estar y permitimos que el crimen y el crimen organizado proliferara en las poblaciones, en los sectores marginales de las ciudades y se fuera haciendo cada vez más fuerte. ¿Quiénes se dejaron estar? Todos, todos, el país no tenía política de seguridad pública. Perdón, los diputados que hoy día se paran y dan lecciones de seguridad pública no hablaban de seguridad pública cuando yo estaba en el gobierno. Eso es un tema, la discusión que yo tuve alguna vez fue con el alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, y una cuestión más bien, eran los robos, el problema eran los robos, no había los problemas de homicidio, los problemas de delitos de sangre que han existido hoy día. Por lo tanto, no había una real conducción, no había una conducción del Estado, de la política, era solamente entregada a carabineros de investigación. Claro, ahora, ¿sabes? Y por cierto, Sí. como siempre pasa, si uno se da cuenta que las policías son insuficientes, los mecanismos que se usaron son insuficientes y las leyes también. Yo creo que, francamente, si usted me pregunta a mí, todavía tenemos problemas para el despliegue por completo de la policía. Por ejemplo, yo el otro día estuve en la toma de posesión del nuevo general Ya. director y era una ceremonia militar, totalmente militar. Ahora ellos desfilan muy bien, pero había unos 500, por lo menos unos 500 efectivos ahí o más. Entonces uno se pregunta quién estaba custodiando las calles, ¿no? Carabineros asume una cantidad de funciones que no debería asumir. Yo no tengo nada contra la disciplina militar dentro de Carabineros, pero creo que realmente exageran mucho su imagen como cuarto ejército o como cuarta fuerza militar, fuerza armada, y creo que eso resta tiempo para el manejo. Hay muchos policías dedicados a ser asistentes de coroneles, de generales, todo lo demás. El carabinero tiene que entender que su disciplina militar no significa ser un ejército. Ya, pero eso en qué implica, a ver, para entender, usted dice que lo que está de fondo es que falta entonces la necesaria reforma a Carabineros, pero para entender en qué medida esa militarización afecta la actividad más importante de Carabineros, que es la prevención. No hay ninguna ley que diga que hay que destinar 4 o 5 carabineros al servicio personal de un general. Ninguna. Entonces, la verdad es que yo no veo cuál es la razón realmente para eso, ¿no? Porque, por cierto, ellos hacen la protección de personas, eso está bien, hay que hacerlo, pero además hacen notificaciones, pues. Tienen que salir a notificar a la gente. Entonces, se ocupan militares, se ocupan también carabineros en ese tipo de cosas. Los espectáculos públicos que son pagados por gente gente que hace negocio con ellos, deberían ser custodiados con policías, eh, con guardias no policiales, ¿no? Y sin embargo, o sea, hay que desplazar un montón de carabineros cada vez que hay un partido de fútbol, no para custodiar fuera del estadio, sino para custodiar dentro del estadio. Entonces, Carabineros tiene demasiadas funciones que no debería cumplir y deja por ello de cumplir otras. Senador, usted fue ministro del Interior, para ver si no me estoy equivocando, entre el 2000 y el 2005, ¿verdad? Entre ¿Sí? el 2000, sí, marzo del 2000 Al 2005. y mayo del 2005. Exacto, bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Así Obviamente es. que, usted lo sabe mejor que cualquiera, cómo ha cambiado el país en materia de seguridad. Lo que pasa Sí, es eso que es la cierto. oposición plantea, y a veces con argumentos bastante contundentes, que siente que el gobierno o que ciertas autoridades no le están tomando el peso profundo que tiene esta grave crisis de seguridad, que por cierto no partió con este gobierno, pero que sin duda se ha ido intensificando por todas las razones que se han señalado, ¿no? ¿Hay algo de aquello? O sea, usted observa que hay una parte, no sé si hablar de la izquierda, que todavía le cuesta aceptar que la seguridad es el principal factor y elemento a resolver en el Bueno, país. yo creo que lo han entendido ya, ¿no? Hoy día ya no pasa lo que pasó en una ocasión, no hace mucho, estoy hablando de hace 7, 8 años atrás, cuando yo en la comisión política de mi partido, el Partido Socialista, yo entregué a pedido del presidente del partido de la época, entregué un informe sobre los temas de seguridad y algunos miembros de la comisión política dijeron, ¿por qué? Algunas compañeras, ¿no? Dijeron, ¿y ¿Ya? por qué tenemos que hablar nosotros de esas cosas? Esas son cosas de la policía. Eso sí Ya. ocurría, era un cierto desdén por el tema y una lamentable confusión entre lo que es protesta y lo que es delincuencia, porque eso sí ocurría, ¿no?
no olvidemos la experiencia de la ministra Siches, la primera ministra del Interior, que fue a Temucuicui convencida de que la iban a recibir, que la iban a recibir con aplausos y entusiasmo, y la recibieron a balazos, ¿no? Porque la gente que está ahí dispara balazos, pues, eso es lo que hacen. Claro. No regalan ramos de flores. Y Entonces, perdone, creo ¿y que esa, sí esa confusión hubo. persiste? ¿Esa No, yo creo confusión que ya no persiste? existe, ya no existe. Yo creo que Ya, la izquierda todavía se presta mucha atención, y está bien eso, a las causas de la delincuencia, a por qué ocurren estas cosas, ¿no? Hay ciertamente una relación entre la deserción escolar, la falta de recursos en las escuelas públicas, etcétera, lo que induce a muchos jóvenes a abandonar la escuela, y de ahí se pasa rápidamente, en muchos casos, a situaciones criminales, ¿no? eh, La verdad es que a mí me sorprende la cantidad. A mí todavía no me sorprende, pero me desanima cuando veo que en delitos graves, con golpes y violencia, y autos que se roban y se chocan, hay jóvenes de 15 y 16 años. Esos jóvenes ya hipotecaron sus vidas, ¿no? Y entonces, en eso, yo creo que ciertamente ya existe mucho más conciencia que la que existía antes. Antes esto lo han visto puramente como fenómenos sociales. Hoy día ahora, desde que yo era ministro del Interior, yo ujú, a mi gente le decía, miren, yo sé que hay muchas causas sociales de todo esto, pero a nosotros nos toca combatir la delincuencia. Habrá que necesariamente enfrentar las causas sociales, pero empecemos por combatir la delincuencia y poner preso a quien cree a quien tiene que estarlo, ¿no? claro, Enseguida hay otros factores que también colaboran, Mirta. La ya, cantidad de gente con armas en este país es muy grande. Es mm, muy impresionante. Yo soy profundamente partidario de que todo el que tiene armas ilícitas sea castigado, porque de lo contrario no va a parar nunca el flujo de armas. Cuando el joven que antes usaba una honda o un palo para pelearse con sus adversarios en la población empieza a usar la pistola para amenazarlos, que ahí sí que estamos en problemas. bueno, y La eso es lo que está proliferación de armas pasando. de fuego en este país es tremenda. Exactamente. Déjeme hacer una bajada respecto a lo que usted acaba de señalar, ¿no? Que es esta clara distinción entre lo que es la protesta social, el legítimo derecho a protestar, y por otro lado la delincuencia. ¿Por qué se lo pregunto? Porque quiero entrar de lleno en lo que fue en lo que está haciendo la formalización del ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Él ha dicho lo siguiente ayer en un video, aparte de todo lo que fue el proceso mismo de la formalización, en un video. Él señalaba básicamente lo siguiente: me parece absolutamente injusta, absurda esta formalización, de acuerdo a los antecedentes que estamos recogiendo, o sea, y de lo que se estaba viviendo en esos días del estallido. Nos está pidiendo, decía él, lo imposible. Dice, estos no fueron manifestaciones pacíficas, estos fueron ataques violentos a la institucionalidad y a la única institución que estuvo presente en la calle para poder resguardar no solamente la democracia, sino también el Estado de Derecho. Quiero preguntarle cómo ve esa visión que tiene el propio general Yáñez respecto de esta acusación que se le formula. Bueno, yo comparto plenamente lo que usted acaba de leer, ¿no? Yo creo que efectivamente se vivió una situación de violencia tremenda. Y naturalmente, del estallido social surge gran parte de nuestros problemas, esa es la realidad. Porque ahí también hubo gente, no olvidemos que hubo un senador que llevó al Senado a la primera línea, pues. A los que salían a pelearse con la policía terminaron siendo aplaudidos en el Salón de Honor del Congreso. Entonces, eso ciertamente yo lo comparto con él. Creo que fue un momento en que, mire, yo, bueno, con todo respeto por sus colegas de la prensa, había una vez una conductora de un programa, cuando yo dije la Plaza Italia, me dijo, ahora se llama Plaza de la Dignidad, señor senador. Y era una persona que todavía transmite en la televisión, ¿no? Entonces, no, o no sé si todavía en realidad no la he visto hace tiempo. Mm. Pero no todo el periodismo llamaba la Plaza de la Dignidad. Se impuso un cierto lenguaje. Había gente que estaba todo el día en la Plaza Italia lista para armar desmanes, ¿no? Entonces, hablar de eso y decir que el general de alguna manera instigó una represión, creo que realmente, y a mí me parece muy injusto. O sea, es que no se le... Dicho sea de Sí, paso, piense usted que no sería posible desechar la formalización, porque la formalización no es un juicio, no se está juzgando a nadie. Le está diciendo a alguien, mire usted,
va a ser investigado y juzgado por las siguientes Claro. acusaciones. Pero en este país estamos tratando la formalización como si fuera un delito. Lo que antes era un derecho del acusado, ahora ha pasado a ser un prejuicio. Entonces, cuando ya lo están formalizando, como ya lo van a condenar de todas maneras. No olvidemos que han habido algunas formalizaciones que han terminado en juicios, que terminaron declarando la completa inocencia de la persona acusada, y no han sido pocos en los últimos años. Sí, pero déjeme agregarle un punto, porque él dice, esto es injusto, creo que es el pago de Chile, a quienes pusimos la cara, a quienes pusimos el pecho a las balas, quienes estuvimos más de 18 horas enfrentando violencia absoluta, donde nuestras familias sufrieron, nuestros hijos sufrieron. A ver, ¿usted comparte entonces que esta Sí, yo es comparto. una formalización injusta? No, perdón, yo no me no, es que no es que las formalizaciones no son justas ni injustas. Mientras usted conoce a alguien que el día de la formalización, alguien dijo, no lo vamos a formalizar. No, si la formalización es un proceso por el cual se le comunica a la persona que va a ser investigada y eventualmente juzgada por determinadas cosas. Entonces, la formalización no puede extender certificados de buena conducta. Ya, pero Tiene lo que que se cumplir le, su función. Ya, pero lo que le está planteando la fiscalía y particularmente la fiscal Chong, este delito de omisión, el que no se hizo, lo que se debía hacer Sí, para evitar la exacto, ya violación a sé. los derechos humanos. Bueno, ¿Qué le parece a usted? y la fiscal va a intentar demostrar esto y el general va a defenderse de eso. Pero Ya, la fiscal Chong no está juzgando, está acusando, que es distinto. claro, No claro, está pero juzgando. El juicio es de los jueces que escuchan la evidencia y la fiscal Chong, que ya le fue malito hace un par de meses más a traer estas cosas, va a ser capaz de demostrar. ya, pero Ahora, por eso, ya. perdón, Pero- los fiscales siempre son duros, por cierto, siempre son fuertes, siempre acusan, pero eso no significa que puedan condenar. Ellos no condenan, los fiscales no condenan. de acuerdo, pero ¿usted considera que esta acusación tiene fundamentos de peso o al revés? ¿Usted es de aquellos que cree que la tiene muy difícil la fiscalía para poder probar este delito de omisión? Perdón, yo no soy quien puede determinar eso porque eso significaría que estoy prejuzgando yo, ¿no? Pero ¿Ya? creo que sí es cierto el argumento del general, lo que dijo el general, del clima que se vivía en el país, por Dios. Oiga, yo dije que estaba mal que se saltaran los torniquetes y fui a parar al tribunal del Partido Socialista, pues, porque dije que estaba mal que se saltaran los torniquetes. Entonces, realmente, no olvidemos que en ese momento no se podía. Mire, esto es interesante porque para poder aprobar la famosa ley antibarricadas, yo tuve que convencer a los senadores de la derecha que había que poner el cierre total de la calle. Y todavía está así la ley, pues. Todavía está así la ley. O sea, por eso cuando algunos despistados dicen que hay que sancionar a los camioneros cuando bloquean los caminos, yo les digo, mira, si siempre dejan una pista por la cual circular y con eso basta para que el delito no se configure. A ese nivel de cosas llegamos, pues. Ya, O pero sea, aquí espéreme. todo el mundo decía, había gente que ¿Mm? delinquía por las calles el día entero y no se podía hacer nada con ellos. Ok, pero espéreme. Esa es una dimensión del estallido social que Por naturalmente cierto, por existió. cierto. Pero vamos a la otra dimensión, que es lo que plantea precisamente la Fiscalía, que habla, ¿no es cierto?, de más de 1.000 personas, porque de hecho son más de 1.000 casos que fueron reducidos a las lesiones más graves, menos y más graves, perdón, de mediana gravedad y de más alta gravedad, terminando en 229 personas. Cuando hablamos de, según la Fiscalía, de 163 personas que sufrieron lesiones oculares, con 1.002 que corresponden a lesiones provocadas con proyectil de arma de fuego, 653 que fueron lesionadas en la zona de la cabeza o el cuello. Ya, O hablemos sea, ahora de esa y parte. eso lo hizo el general Yáñez. Es que por eso le pregunto, ¿cómo lo ve Bueno, es que usted? es que lo que tiene que demostrar la fiscal Chong es que hubo instrucciones o no hubo instrucciones que condujeron a que se dispararan esas armas. Yo creo personalmente que, mire, yo soy abogado, pero no he sido nunca penalista, ¿Ya? pero me cuesta imaginar que eso, me cuesta pensar que eso pueda ser demostrado, ¿no? O sea, que hay una instrucción, dispárenle a los ojos, la verdad es que no. Mire, también fue parte del clima de la época, desgraciadamente, fue parte del clima que se vivía en la época y probablemente muchos dispararon así. Y no disparaban sus armas al cuerpo,
sus pistolas de perdigones no las disparaban al cuerpo, sino las disparaban al rostro. Pero no creo que haya habido, primero no creo que haya habido, y segundo, en todo caso, no creo que se pueda demostrar muy fácilmente que hubo una orden de disparar al rostro de la gente. Ya, pero una cosa es decir que o demostrar que hubo una orden y otra es que simplemente no se hizo nada y por lo tanto se actuó por omisión. En definitiva, no se evitó el acto. Lo más difícil es demostrar que se actuó por omisión, porque eso supone, o sea, la omisión puede ser un cuasi delito, probablemente omitió las instrucciones, pero otra cosa es decir que la omisión causó exactamente lo que se le está acusando. Mire, lo que yo entiendo es que eso es bastante difícil de demostrar. Pero en todo caso no estamos, Mirna, yo quiero volver a esto, no estamos en el juicio. No estamos en el juicio. Estamos en la fase previa si usted se acuerda cuando existían el proceso penal anterior, esta maniobra de la formalización no existía. Se creó para beneficio de los acusados. Y sin embargo, hoy día se ha transformado en un prejuicio. Estamos prejuzgando al general Yáñez. Ya, pero usted, por ejemplo, ¿habría preferido que él completara su periodo? Yo sí, por cierto, hubiera preferido que él completara su periodo. O sea que el criterio Tobar no debía haberse aplicado. No le estoy dando ninguna novedad. Esto lo he dicho varias veces. Yo habría sido partidario de que fuera formalizado, como lo fue por lo demás un comandante en jefe del ejército al día siguiente de haber dejado el cargo. Ya, pero la pregunta es la siguiente. ¿Usted se imagina al general Yáñez siendo formalizado con el traje de general director de Carabineros? No, creo que la formalización que se postergó por varios meses pudo haberse postergado un mes más. Ok, o sea, esperar que saliera y ahí hacer la formalización. Exacto. Yo creo que ahora no digo que eso sea normal, pero era posible en este caso. A lo mejor en otros casos no habría sido posible, pero en este caso era bastante posible, sobre todo porque el general evidentemente no estaba listo para escapar para ninguna parte, ni iba a conspirar para ocultarle evidencia ni ninguna cosa por el estilo. Las cosas que habitualmente se hacen cuando se acusa ya propiamente a una persona y se le aplica medidas. No creo que vayan a haber medidas cautelares respecto a eso. Ahora, vamos a estar... no van a haber medidas, no, pero es que lo van a formalizar, ¿eh? O sea, por favor, no nos equivoquemos. La formalización, no, yo no conozco ningún caso en que no haya habido formalización, porque no corresponde. Él va a ser notificado de las cosas que tiene que hacerse, se le va probablemente a permitir que hable en su favor, pero seamos claros, la formalización no es para absolver o condenar a nadie. Sí, senador, solo para cerrar este punto, porque es muy interesante la conversación que estamos sosteniendo hasta ahora, estamos conversando con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, es que en general esto no es un tema que se le ocurrió a la fiscal Chong, digamos, o al fiscal Armendáriz, o sea, hay responsabilidad de mando cuando ocurren hechos tan graves como digo, ¿no? Con respecto a lo que le estoy mencionando, o sea, más de 1.000 personas que resultaron lesionadas en distintos grados, algunas personas que murieron, otras que quedaron ciegas, como la senadora Campillay, que además es su colega ahí del Senado, o Gustavo Gatica. Entonces, la pregunta es, ¿cabe la responsabilidad del mando cuando ocurren estos hechos para usted? No, la responsabilidad del mando siempre cabe. Pero eso tiene una responsabilidad penal. Pero no, es que hay responsabilidades del mando y responsabilidades penales, pues. Ya, pero por eso le digo. Usted puede mañana mostrar que el puente lo construyó perfectamente bien para que no se cayera, pero el puente se cayó, entonces usted puede tener que renunciar porque cómo se le va a caer un puente a una persona que está a cargo de la construcción de puentes, pero de ahí tienen que demostrar que usted hizo cosas que estaban destinadas a que el puente se cayera, pues. O no las hizo, pues, senador, que es lo que se le imputa, la omisión. Es que no las hizo es lo que es más difícil de demostrar, pues. Ya, pero yo parto de la base que los oficiales daban las instrucciones todos los días. Y quiero partir de la base de que decían, pero por favor tengan respeto al tema de derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero no puedo demostrar que no lo hicieron. Es muy difícil mostrar que no lo hicieron. Usted lo que está... O sea, es que esto vale para cualquier cosa. ¿Cómo demuestra usted que alguien no hizo algo? Es mucho más posible demostrar que sí hizo algo.
pero demostrar que no hizo algo es bastante más difícil. Ya, y por lo tanto, para cerrar el Y que él no hizo algo fue lo que causó el daño. Correcto, por eso le digo, para cerrar el punto, usted ve que la Fiscalía tiene un desafío bien difícil Tiene un de llevar desafío adelante. fuerte y que repito, recuerdo que la fiscal ya tuvo un golpe fuerte, a mi juicio, con el joven que cayó del puente del río Mapocho, ¿no? Correcto, Ahora, esto tiene que ver también, Minda, con los climas que se viven en cada momento, ¿no? En eso tiene razón el general Yáñez, porque cuando ocurrió el tema del cabo que habría empujado a alguien al río, todo el mundo estaba decía que había caído, lo habían tirado al río, pues. Y hoy día todo el mundo dice que la gente también, la opinión pública está convencida que no lo tiraron al río. Bien, pues senador, lamentablemente se nos acabó el tiempo, lo dejo súper invitado para otro momento. Le agradezco muchísimo que haya estado conversando con nosotros a esta hora Mucho aquí gusto, por el amiga, muy mostrador. amable, muchas Que gracias. esté muy bien, cuídese. Muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y nos vamos a meter al regreso en el proyecto de reforma a las ISAPRES. Este es el proyecto de madre, de fondo, donde se van a eliminar las preexistencias, donde se va a establecer este plan único de salud para terminar con estos miles de planes. Y queremos entonces analizar en detalle junto al ex superintendente de ISAPRES, Héctor Sánchez. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente. Un beneficio único de las cooperativas. En donde los resultados se distribuyen entre todos sus socios y socias. Porque más socios, más productos, más cooperativismo, es más remanente. Conoce más en coopeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior. En caso que la gestión de Coopeuch sea favorable, el remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana.